Acá estamos en lecturas de Miserere, en espera de una presentación. El último libro de Germán García. Voy a leer un fragmento de la contratapa hecho por María Moreno, otro fragmento de la página 79 y después el comienzo. Dice María Moreno en la contratapa. Vamos de atrás para adelante. Miserere es también una autobiografía falsa, la que se escribe con lo que no se ha vivido y que no por eso puede traducirse en ficción. La novela, dice García. Según Javier, siempre hábil con sus razones rebuscadas, algo unía el coraje de los hombres y la castidad de las mujeres. Porque decía que el coraje de una mujer era romper las convenciones, subrayaba la palabra, y era el coraje de los hombres el que lograba que encontrara pocos decididos a seguirla en este camino. A la inversa, si la castidad era tomada en solfa, lo que seguía era la vindicación femenina de un coraje masculino. Ir al frente en la guerra, ejercer la función de policía de Estado en época de paz. Me dijeron que Javier era lector de Primo de Rivera, que se burlaba de cualquier comparación con los fascistas o con los nazis. El nacionalcatolicismo de Franco le parecía una desviación de la falange, pero de cualquier manera mucho más cerca de nuestra sensibilidad. No es bueno que las mujeres piensen en el coraje, había dicho el coronel, en alguno de esos sábados. Que admiren el coraje de sus hombres es algo juicioso. Por mi parte, defendí las virtudes barrocas: conocer del amor, saber pelear, comer y hablar. Vamos al principio entonces. Arranca con un epígrafe que dice: devuélveme el son del gozo y la alegría. Miserere, Salmo 51. Al parecer, Mara supone que vivo como se me antoja, aunque sabe que es imposible que eso ocurra. Nunca, que yo sepa, alguien tuvo una vida así. Mara está de acuerdo y poco le importa contradecirse. Es más, le basta decirlo para experimentar la ira de quien no puede soportar esa falta de justicia. Deslizo una frase de la Orestiada: ¿quién te revela las palabras siniestras que van marcando el camino de tus vaticinios? Esta pregunta la saca de sí, le inspira dichos hirientes, le trae los peores recuerdos de los largos años compartidos. ¿Puedo negar que hago lo que quiero? Balbuceo que no quiero lo que hago. Veo la mirada en sus ojos y retrocedo. Quiero, sí, quiero todo lo que hago. Mas lamento que la vida sea tan corta para lo que quiero y tan larga para lo que se fuga, para lo que se escabulle cuando me acerco. He visto cómo desaparece la belleza, las ganas de vivir y la alegría. Es verdad, te confieso que no experimenté lo ocurrido, quedé impávido frente al espectáculo. Mara me deja hablar porque sabe que no soporto el castigo de ese silencio. Si fuera joven de nuevo, si la alegría volviera, podría aceptar sus palabras, aunque no estuviera de acuerdo con lo que dice. Sí, lo inexorable del tiempo hace que lance el grito de la víctima digna de la lapidación. Con una voz baja y suave leí para ella: el que no se concilió a estas divinidades crueles no sabe de dónde vienen los golpes de la vida. Son los pecados de sus padres los que los conducen ante ellas, y un mudo azote, pese a su fiero lenguaje, lo aniquila bajo su implacable odio. No seas payaso, dijo Mara. La vi reír, acaricié su pelo y nos fuimos a la cama. Era tarde, era la madrugada, era un otoño lluvioso. Un hijo loco que se fumó en la tarde bajo el sol de la siesta, escribió, la madrugada en que se fue de la casa paterna mientras esperaba el tren. ¿Cómo decir que el hijo era el que escribía cuando la primera persona parece una confesión y la tercera una imagen? De la segunda no hablemos. La televisión tiene la exclusiva con sus exclamaciones que lanzan clichés como flechas. Que se fuma en la tarde. Por lo que sé, en esa familia un loco no sabía de qué hablaba. En ese sentido, ya era loco y se había fumado. No en la tarde, sino en la madrugada.
cuando el tren se borró en la distancia. ¿Quién empezaría así? Uno que huyó de la casa paterna mientras esperaba el tren, con el deseo de alcanzar la eternidad de la poesía, con la desolada decisión de convertirse en nadie para sus padres y en alguien para los otros. Solo recuerdo, los actores, como se dice, han desaparecido. Incluso me han dicho más de una vez que olvide eso, que no interesa a nadie. Pero a cierta edad, por más que se disimule la fragilidad que traen los años, solo interesa lo que interesa. La obstinación suele ser el estilo de algunos que, durante su vida, fueron incluso vacilantes. Conozco el asunto, tengo curiosidad por ver cómo se las arregla cada uno al despojarse del personaje que representaron para lograr lo que llaman una conducta ejemplar. Es una manera de hablar. No fueron ejemplos de nada. Son los primeros en saberlo. Uno, ya anciano, entiende sus manos temblorosas hacia el escote de la enfermera. Aparece un brillo de picardía en su mirada. La mujer sonríe, hace un gesto maternal y se vuelve a colocar esas manos al costado del cuerpo sobre las sábanas. Parece estar satisfecho. Ha logrado saber que aún existe, que una mujer retira sus manos y le sonríe porque es un hombre. Es un amigo que intenta morir. Ahora, nada me costaría decir que lo que voy a contar también se fumó. Que hasta hace unos años mi vida fue intensa, que por mucho que arregle mis cuentas con el pasado siempre estuve disponible. Tampoco le costaría al que fue un joven que atravesó los años de la ceguera y el vértigo. Para ese solo había un presente. El pasado era énfasis, nostalgia de algo transitorio de la infancia. Ese lugar inventado al que siempre se puede recurrir. Muriel Spark, ya anciana, logró ver el lado cómico del mundo de los viejos y las intrigas de las mujeres que no olvidan sus amores ni sus rencores de juventud. Memento mori. Averigüe, yo no educo a nadie. Cada tanto veo a este amigo que termina sus días en el geriátrico, donde recibe visitas de otra época. Ahora, los que fueron objeto de sus burlas mordaces parecen haberlo perdonado. Su agudeza, sus rasgos de genio, su cultura superior a la de sus compañeros, lo convirtieron en un maestro para otros huérfanos, que por los bordes de la literatura pasaban la noche de un bar en otro, entretenidos por discusiones. Algunos fueron reconocidos, otros desaparecieron en la ciudad. No faltaron los asesinados y los que cambiaron de país para seguir con la conversación. Una juventud intensa, dicen ahora. Idealista, dicen también. Y así es, entre elogios y rechazos, están presentes en poemas, novelas, estudios políticos, libros de historia. Entraron en la pesadilla, sin olvidar a los que siguen activos y en silencio, o viven de aquello que continúa en el cielo, con las radiantes imágenes de los antiguos líderes. Eternos, nos guían. Hablo como ciudadano, nada personal. Nos guían, no se sabe hacia dónde. Dormiré. Otra vez apareció Magda, ahora con café. Vista sobre el fondo del retrato de la difunta parecía bella. Quiero decir, se le podía decir bella en vez de linda. Era como si la otra mujer la cubriera desde el más allá con el manto de una feminidad que su adolescencia aún no había logrado. Así, inclinada sobre la mesa de cristal, era una mujer bella. En su juventud, Brodsky escribía, después no volvió a publicar, ni me dijo que tuviese que ver con la literatura. Pero el interés por diversos temas culturales no lo abandonó. Cuestiones, preguntas que llaman a una respuesta, no problemas que necesitan una solución. La muerte y la locura, como el deseo y el amor, vuelven elocuente el silencio. Nada puede decirse. Algo que tenga una cierta unidad de sintonía. Usted me indica página 148. En el tren recordé una frase de Lezama Lima que me acompañó desde la juventud. Deseoso es el que huye de su madre.
Ya no hay madre y cuando aparecía no huía. Me alegra verla. Alguna vez fue verdad, dejó de serlo. Y se mutó en otra verdad cifrada en la memoria. Lezama Lima se refería a la madre, al propio cuerpo que desaparecía obstinado en su último deseo. El sacudón del tren anunció la llegada. Sacó la frase de sus derivas y llamó la atención hacia el exterior. Bueno, llegamos, dijo Mara. Yo voy a tomar una página al azar, página 132. El coronel Cáceres dijo una vez que nunca dejaría esa casa, por la que caminaba sin mirar, porque en cualquier otro lado sería un inválido. Además, esa casa tenía la presencia de su mujer ausente, Delfina, y la alegría de Magda, que gustaba del estudio y era juiciosa. Una verdadera hija, murmuró. Los que escuchaban no sabían que decía la verdad, que Magda era una verdadera hija, y que Reiner, que era como un primo, era un primo a medias, pero primo. Por mi parte, desde que me enteré, pude imaginar que Leonor no iba a esa casa porque rechazaba el secreto de su hermano. El coronel Cáceres le pidió a Reiner que reuniera a los amigos, que los esperaría el sábado por la tarde. Fuimos y aguanté una detallada explicación sobre las fallas de Frondizi, sobre la interna militar, sobre Perón. Apenas nos recibió, supimos que estaba de mal humor. Se paseaba por el patio y repetía que parecía imposible que alguien como José María Guido, con la ayuda de Rodolfo Martínez y Julio Ianarte, pudiera urdir una maniobra tan fácil para quedarse con la presidencia y dejar al general Poggi acariciando el bastón presidencial. Los militares, repitió. Los militares son unos agelastos, perdieron el humor de la patria y por eso pueden ser burlados por un cómico. Agelastos era una palabra que no existía para ninguno de nosotros, pero el coronel la dijo con tanta autoridad que nadie se atrevió a preguntar. Al final, el coronel era como otros viejos, con esa singularidad que convertía a cada uno de ellos en una especie. Pensé que no se terminaba de abandonar la creencia en el padre y se empezaba a creer en los viejos. Esos viejos que solo se percibían a sí mismos, que se los encontraba en los bares como alcohólicos habladores o solitarios silenciosos. Ahí, recortado contra el fondo del aguacerí Soster, parecía una estatua, una de las estatuas de su negocio de antigüedades que acababa de abrir en sociedad con Hartung. Esa tarde habló de los militares de su patria y con solemnidad dijo que hubo entre ellos quienes dejaron nombres elogiables, pero que hubo otros que la suerte quiso que se borraran hasta del recuerdo. Soster era ambiguo, no se sabía si era de los elogiables o de los olvidables. Bueno, seguimos leyendo Miserere, la novela de Germán García. Retomamos otro fragmento del comienzo. La noche anterior tuve un sueño donde esa mujer, a la que llamé madre, aparece en un balcón del contrafrente. La veo desde otro balcón, lateral y con barandas de fierro. Temo que al mirarla se fume como algunos gatos, algunos pájaros y las pinturas primitivas cuando las excavaciones las ofrecen a la luz del sol. Nada de eso ocurre. Hace unos años me dijo que le parecía increíble que yo fuera su hijo. No le pregunté nada, porque el tono de su voz anunciaba un elogio. En ese viaje, en el espacio y sin ninguna referencia, daba vueltas y me maravillaba de que bastara mi cuerpo para orientarme en el vacío. En ese espacio, mi madre parecía dirigirse a seres extraños, dialogar con algo que no me estaba destinado, ni como testigo ni como hijo. Me bastaría decir que era un sueño, pero no era así. Me acosté con recuerdos de cuando era joven. Leía y salía con amigos. Después de los bailes teníamos encuentros furtivos con mujeres que, extenuadas y con sueños, se dejaban hacer. No demasiado, no lo que cada uno buscaba. Era el aire de la época. Me gustaba respirarlo. Hasta que encontré una mujer. Al tiempo criábamos al primer hijo. Peleábamos y nos reconciliábamos en la cama. Libros, trabajos ocasionales, vagabundeos hasta la madrugada. ¿Infidelidades? Les dejo ese lenguaje. Solo cuento las remembranzas de un idiota. Pueden averiguarlo, para eso existe Google. Para mí llegó cuando habían pasado décadas de los años en que me fascinaba por las novedades de la técnica.
A continuación voy a leer los epígrafes que preceden a cada capítulo y el epílogo. Capítulo 1. Devuélveme el son del gozo y la alegría. Miserere, Salmo 51. Es un trabajo también sobre la materia, que nos fija su último deseo. De Sama Lima. Hay un secreto, pero no tiene ninguna importancia. Ricardo Pique. O imagina tal vez que uno puede sentarse a la mesa del banquete sin haber llegado a su propia frontera con la nada. Leopoldo Marechal. Te ibas entre las manos, ya nada podía hacer para retener. Reinaldo Arenas. Al salón privado y exclusivo de las damas sedentarias oponía la calle y el nomadismo de clase. María Moreno. Ahora el mundo se suspende en el hilo de la verdad. Liliana Belloni. Probablemente ni una pizca así en la realidad. Clase de cosa que uno lee. En la senda del sol. Explosión. Del sol en la portada. James Joyce. Y mis palabras se disuelven en el aire. Ya no sé descifrar lo que hago, lo que digo. Tomás Segovia. Por último, haiku. Me llevo el espejo de mi vida, a la cara. 60 años. Rompo de un golpe reflejo. El mundo como siempre. Todo está en su lugar. Esto fue Lecturas de Miserere, a la espera de una presentación de la última novela de Germán García desde la librería más importante de las galaxias, que es el Poeta Rabioso Libros, gracias a la generosidad de Germán Armando y Paola Benítez, que nos han dado tanta hospitalidad, tanto amor. Bueno, y ahora nos vamos todos a estudiar durante largas horas, a buscar conceptos fundamentales y a producir textos trascendentes. Muchas gracias.